Buenos días, apreciados hermanos. Feliz sábado a todos ustedes. Ha llegado la hora para dar inicio al segundo servicio esta mañana y antes de empezar quiero que me acompañen en la oración silenciosa. Acompáñenme. Bien, apreciados hermanos, vamos entonces a dar inicio al segundo servicio esta mañana entonando las estrofas del himno 299 que lleva por título Con acentos de alegría. Buscamos entonces en nuestros signarios este hermoso himno de alabanza y también nos ponemos de pie para entonarlo siguiendo las notas del piano. Bien, vamos ahora a dar lectura a la palabra de Dios
de acuerdo a lo que está escrito en el pasaje de Eclesiastés 3:14, que nos dice: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman todos los hombres. Un versículo muy interesante, realmente revelador y también valioso para su pueblo, para los que aman y creen en el Señor, ¿no? Que lo que Dios hace es perfecto, es bueno en gran manera y que permanecerá, que sea nuestra meditación. Y ahora nos postramos de rodillas para dirigirnos a Dios en oración. Quiero invitar a nuestro hermano Rubén para que nos ayude en la oración de este segundo servicio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Santo, santo, santo. Gracias te damos nuevamente, Señor, por estar aquí reunidos en tu casa de oración. Y ahora esperar el mensaje que tú nos tienes a través de tu siervo. Tú le bendigas, le dé tu Santo Espíritu, pero también le perdones sus pecados. También a todos nosotros, Señor Jesús. Tu sangre preciosa nos limpia de todo pecado, de maldad, pensamientos, en palabras, en acciones. Y así, Señor, podamos estar reunidos en tu nombre, en paz, con tu bendición. Bendiga el resto de hermanos que también, e iglesias que también se reúnen hoy en tu día santo. Y también nos rogamos por los necesitados, los enfermos, los que están en cárceles, los que están perseguidos en las guerras, en los países donde no hay libertades, donde se persigue a los cristianos. Ten misericordia de ellos. Y si tú puedes detener esto, Señor, si no, sabemos que el tiempo de tu venida se acerca cada vez más. Son señales de los últimos tiempos. Levántanos con tu bendición en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, amén. Quiero compartir, apreciados hermanos, con ustedes, una interesante reflexión acerca de el propósito del Señor de establecer nuestro hogar en el campo, en el Edén, más concretamente, al principio de la creación. Como se mencionó en el pasaje de Eclesiastés 3:14, en la que el Señor cuando hace las cosas son para que permanezcan para siempre. Eso es lo que el predicador de Eclesiastés así registra, pues él dice que entiende que así es la obra de Dios, tiene esta característica. Entonces, llevando esta idea a aquel momento en la que el Señor estableció nuestro hogar en el Edén, quería desarrollar esta interesante idea. Por eso es que titulé el presente estudio de la siguiente manera, como lo ven: el campo, la ciencia, Babel y el lenguaje, ¿no? En realidad, todo esto tiene que ver con el plan original del Señor de establecer nuestro hogar en el huerto del Edén. Cuando vamos al pasaje de Génesis 2, en los versos 8 y 15, leemos que el Señor dice: plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y en el verso 15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces, esto fue al principio, y nosotros como Iglesia Adventista, como pueblo de Dios, tenemos dentro de lo que es nuestra doctrina, ¿sí?, es el valorar, el apreciar este tema de
la vida en el campo, pues creemos que forma parte del esquema de la salvación, ¿no? El tema de la vida en el campo para el pueblo de Dios, ¿no? Tal como lo hemos leído que en el principio, de acuerdo a Génesis 2, 8 y 15, el Señor estableció allí al hombre, ¿no? Y con un propósito también adicional que decía el pasaje que el hombre debía labrar y cuidar este hermoso jardín del Edén, ¿no? Bien, cuando contemplamos nuestra sociedad, la sociedad actual, esta sociedad del siglo XXI, vemos que esta sociedad se caracteriza por su modernidad, su industrialización, su alto grado de desarrollo, sus infraestructuras físicas avanzadas, así como su alta interconexión, ya sea en las comunicaciones, el comercio o la información. Vemos que nos podemos desplazar de aquí para allá y podemos también transportar grandes volúmenes de producción en esta sociedad del siglo XXI, ¿no? Y todo esto en su conjunto, unido a un gran progreso tecnológico que nos asombra. La presente es una sociedad que en realidad nos proporciona en gran medida tranquilidad, seguridad, bienestar, conocimiento y un estándar de vida que nunca antes se había conseguido, ni tampoco se había disfrutado. Sin embargo, hay que decir que esto no fue siempre así, pues en pocos siglos, o en los últimos 3 siglos podemos decir, hemos pasado de una sociedad rural a una sociedad urbana. Y se nos explica que la causa de todo esto se encuentra en el avance tecnológico y científico, cuya aplicación en nuestras actividades ha propiciado toda esta asombrosa transformación. Esto, claro, está junto al tener un orden legal democrático, ¿no? Pero es principalmente por el avance científico y tecnológico y su aplicación a las actividades básicamente económicas, lo que ha permitido la transformación del mundo rural que predominó durante por varios milenios, hasta que en cortos 3 siglos hayamos pasado a una sociedad urbana, o como lo conocemos, ¿no?, esta sociedad industrializada. Por lo que entonces entendemos que la transformación de nuestro mundo es el resultado de la aplicación de los avances científicos y tecnológicos en el quehacer humano. Pero, ¿cómo y cuándo surgió esta realidad? Porque si esta sociedad que nosotros conocemos y que disfrutamos, decimos que es una sociedad reciente, ¿cuándo empezó esta sociedad, ¿no? Y claro, esto ya los historiadores, los investigadores, ¿no?, los intelectuales, han determinado que esto empieza con lo que ha venido a llamarse las revoluciones industriales, y más concretamente la primera revolución industrial. Y todo esto fueron acontecimientos realmente admirables, las revoluciones industriales. Pues aunque ahora estamos acostumbrados a ver fábricas, maquinaria, tecnología de producción asombrosa, sin embargo esto no fue siempre así, ¿no? Esto tuvo un principio, un inicio, y se encuentra en la Inglaterra del siglo XVIII, de mediados de 1700, cuando surge lo que se llamó la primera revolución industrial. En este entonces se inventa la primera máquina de producción, más concretamente una máquina de producir telas, y añadido a esto se inventa también, se crea lo que es la fábrica, como lugar en donde se localizan estas máquinas de producir. Y entendemos que cuando se crea una máquina, cuando se inventa una máquina, esto tiene también un encadenamiento, en el sentido de que para
fabricar los componentes de una máquina, también tienen que haber quienes se dediquen, por ejemplo, a fabricar las piezas de la máquina, ¿no? Los pernos, todo lo que compone la máquina también deben asistir para la creación de esta máquina principal, ¿no? En este caso esta máquina de tejer allá en Inglaterra. Esto fue de gran impacto, como señalamos, allá en Inglaterra del siglo XVIII, y entonces aparecieron las fábricas, máquinas de producción, y esto transformó la actividad allá en Inglaterra. De tal manera que entonces ahora se necesitaban hombres, personas que pudiesen manejar estas máquinas, que pudiesen estar en estas fábricas y que también pudiesen dirigir, supervisar, ¿no? ¿Y esto de dónde se obtuvo? Este personal, esta gente, estos obreros, de traerlos del campo para que pasen a estar en estas fábricas, ¿no? Las fábricas se localizaban en las ciudades. Dado el alto rendimiento que tenían las fábricas, o las máquinas más concretamente, su enorme producción, entonces esto llevaba a que los niveles de rentabilidad fuesen elevados también, de tal manera que se pudiesen pagar salarios comparativamente superiores a lo que ganaba un campesino en el campo. Esto es lo que hacía atractivo la ciudad, los mayores salarios que se podían conseguir estando aquí en la ciudad que en el campo. Esto ocurrió inicialmente en Inglaterra, pero luego esta industrialización se expande por Holanda, por Francia e Italia principalmente, y después más tardíamente en Alemania y Estados Unidos. La aplicación del conocimiento tecnológico de ese entonces y del avance de la ciencia de ese entonces llevó a este cambio, a esta transformación que vino a llamarse la primera revolución industrial. Así también lo enunció este notable pensador y filósofo Adam Smith, quien fue testigo de este acontecimiento en su libro El origen de la riqueza, ¿no? O de la riqueza de las naciones, cuando al describir el progreso industrial de Inglaterra, mencionó que el campo estaba siendo despoblado, estaba siendo abandonado por los campesinos, ya que los mayores salarios de las fábricas los atraían y estos entonces terminaban abandonando las tierras, el campo quiero decir. Ahora, como ustedes también saben, el conocimiento no se detiene, el conocimiento es progresivo, es ascendente, y entonces el conocimiento avanza y también su aplicación, que es la tecnología. Y entonces ya en el siglo XIX se produce una segunda revolución industrial, un segundo cambio, un segundo impacto en la actividad de las personas, ¿no? Tanto había avanzado la tecnología para ese entonces que ahora se va a crear una nueva máquina que va a ser la máquina de vapor, cuya aplicación en lo que son los ferrocarriles y también en el transporte naviero, en los barcos de vapor, va a generar una transformación allá en Inglaterra del siglo XIX. Esto va a ser algo impactante, pues ahora van a ser reemplazados los animales que servían como medio de transporte, medio de carga, y también al mismo hombre, por ahora vehículos que iban a servir para el transporte y a grandes distancias, ¿no? Esto era inédito para aquel tiempo, estoy hablando más o menos de 1820, 1840 aproximadamente. Esta revolución industrial, esta segunda revolución industrial que ocurre primero en Inglaterra. Y ahora el fenómeno que había comenzado en el siglo XVIII va a verse reforzado con esta segunda revolución industrial, pues los campesinos seguirán dejando sus campos para ir a las ciudades.
Manchester, por ejemplo, ¿no? Una ciudad industrial allá en Inglaterra, pero ya vendrían de lugares mucho más alejados, mucho más lejanos, pues el transporte en barco o en ferrocarril así lo permitía, ¿no? Entonces vemos que va a haber un cambio radical e impactante en el quehacer allí en la sociedad inglesa. Pero esto no queda allí nada más, sino que la segunda revolución industrial también se transmite a otros países, en este caso Francia en primer lugar, Holanda también, y bueno, y los demás países de la Europa occidental, y también Estados Unidos, por ejemplo, por ejemplo, digo. Testigo ocular de este cambio asombroso en la economía, ¿no?, de la sociedad inglesa y también del mundo occidental fue Carlos Marx, ¿no? Este notable pensador y filósofo del siglo XIX va a escribir en su libro El Capital este fenómeno que estaba ocurriendo, pero va a añadir un detalle importante, que el campo está siendo abandonado por los campesinos para ir a las ciudades, ¿no? Entonces las ciudades comienzan a crecer, a expandirse, a poblarse cada vez más en detrimento del campo, ¿no? Es una observación que es interesante tener en cuenta. Pero también no solo esto va a ocurrir el siglo XIX, en esta segunda revolución industrial, sino que también va a haber un testigo ocular del pueblo de Dios acerca de este fenómeno transformador. Será Ellen White. Ellen White también va a ser testigo directo de la transformación que se estaba produciendo en Estados Unidos, esta industrialización del país, esta segunda revolución industrial, por lo cual ella recibirá un mensaje de parte de Dios alertándole acerca de los peligros que traería el concentrarse en las ciudades. Y entonces el Señor le comunicará a Ellen White que el pueblo de Dios no estaría cumpliendo el propósito del Señor al concentrarse en las ciudades. Habría un llamado para que dejen las ciudades y retornen al campo. Pues las ciudades no solamente serían lugares de corrupción, de inmoralidad, posteriormente se convertirían en lugares de violencia y lugares en la que cuando se intentase escapar, cuando ocurriese aquella profecía de Daniel que está en Mateo 24, 14 me parece que es, cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, ¿no?, el que le entienda, entonces los que estén, dice, en Jerusalén, ¿no?, que salgan, ¿no?, que huyan, ¿no? Entonces, a propósito de la ley dominical, entonces iba a ser imposible salir de las ciudades. Sin embargo, como hemos mencionado, el avance del conocimiento continúa, no se puede detener, y también la aplicación, en este caso de la ciencia, en lo que es la tecnología, persiste, de tal manera que en el siglo XX asistimos a una tercera revolución industrial. El invento del motor de combustión, así como la aplicación de la electricidad en el alumbrado de las ciudades, así como también otros desarrollos como la energía atómica, el avión, el teléfono. Todo esto afianza el atractivo y el progreso de las ciudades, y también afianza el despoblamiento del campo en beneficio de la ciudad, en el beneficio del repoblamiento, digamos, de las ciudades, ¿no? Entonces, en este siglo XX, en esta tercera revolución industrial, las ciudades consolidarán su posición como lugares más atractivos, y el campo, al contrario, se empobrecerá, ¿no? A excepción de las grandes explotaciones agrícolas, ¿no? Las grandes explotaciones agrícolas que cuentan con grandes superficies para cultivar. Estas grandes explotaciones también son industrializadas de tal manera de que no sufren este problema de pauperización, ¿no?, del campo.
Y ahora en este presente siglo XXI, hermanos, este proceso continúa, el avance de la ciencia y la tecnología, por lo cual también los intelectuales nos dicen que estamos a las puertas de una cuarta revolución industrial que afianza el crecimiento, la masificación de las ciudades en detrimento del campo. Tenemos ahora lo que es el surgimiento de las redes de Internet, la automatización, la inteligencia artificial, la robótica y otros desarrollos que son asombrosos realmente, pero que afianzan a las ciudades como lugar de destino para la humanidad. Hoy, por ejemplo, vemos cómo los campesinos de Europa salen a protestar a las capitales de los principales países, pidiendo ayudas, pidiendo subvenciones al gobierno, ¿no? Hace creo unas 3 semanas ha sido esto, ¿no? Unas protestas como nunca antes había ocurrido en Alemania, un país sumamente rico, a lo que el gobierno alemán tuvo que decirles a los campesinos que no tenían dinero para seguir subvencionándoles. También hemos visto protestas en La Haya y ahora en París, esta semana, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? En Bruselas, sí. Y ahora vemos también protestas en París, protestas como nunca antes se habían visto. Los campesinos han salido reclamando ayudas, atención de parte del gobierno, pues sus productos, sus cultivos no son rentables y necesitan que el gobierno les dé dinero para que ellos sigan produciendo. Y entonces han habido unas fuertes protestas de los campesinos allí en París esta semana, ¿no? Y para la semana que viene, la semana que comienza, ya se ha comprometido el agro español a tomar la ciudad de Madrid en protestas, ¿no? En protestas por el abandono del gobierno del campo. Pero esto, claro, es, digamos, a manera de complementar la idea de cómo el avance de la ciencia y la tecnología están llevando a que las ciudades sean el lugar predilecto de la humanidad, el lugar a donde los seres humanos concurramos en oposición a lo que dice la Escritura. Pero ya vemos en la Biblia cómo ella advertía que los opositores, que los adversarios al Señor, aquellos pecadores contumaces, se iban a oponer a Dios, creando ciudades. Vemos, por ejemplo, a Caín estableciendo la ciudad de Enoc. Y también esto en el mundo antediluviano. Y en el mundo postdiluviano vemos cómo también surge un hombre llamado Nimrod, que se oponía a Dios, porque la Biblia nos dice, fue el primer poderoso, vigoroso cazador delante del Señor. Fue constructor de las ciudades del Medio Oriente, ¿no? O de lo que es la llanura del Sinar, Babel, Eret, Akal, Cadmet, y también de otras ciudades más. Nínive, por ejemplo, ¿no? Pues la intención de este pecador contumaz, hablando de Nimrod, que puso como capital de su reino a Babel, su propósito era construir un imperio basado en estas 8 ciudades que concentraran a los habitantes de aquel lugar de Mesopotamia para poder él gobernarlos, para poder él dirigirlos. Pero este hombre era un gobernante agresivo, violento, autoritario. Es decir, iba a imponer una dictadura, un imperio dictatorial en aquella región de Mesopotamia, con capital en Babel, en Babilonia, que se llamó después, ¿no? Bien, pero ahora, ¿qué es lo que estamos viendo a la luz de estos antecedentes bíblicos? ¿No? Que habrían opositores al propósito del Señor, hombres rebeldes contumaces,
creando ciudades y de esta manera cuestionando el plan del Señor, ¿no? Que había establecido al principio allá en el Edén. Vemos que de la mano de la ciencia y de la tecnología, los seres humanos ahora nos concentramos en ciudades, ¿no? Entonces podemos ver que la ciencia y la tecnología no son inofensivas, no tienen un carácter neutral. Al contrario, basado en estos versículos bíblicos, están tomando la ciencia y la tecnología una posición, un partido, digamos, una postura que es coadyuvar a la oposición al Señor, al Creador. Pues la ciencia y la tecnología han revolucionado al mundo, llevando a las gentes a abandonar el campo. Esta afirmación, esta declaración, no es una declaración sin sustento, sin fundamento, pues como mencioné, los científicos que son referencia en el mundo intelectual así lo han observado, ¿no? El padre de la economía, Adam Smith, o el padre de la dialéctica, como es Carlos Marx. Entonces vemos que este fenómeno aparentemente casual, ¿no?, de concentrarnos en ciudades, pues en las ciudades obtenemos seguridad, obtenemos una calidad de vida superior, tranquilidad, buenos servicios, un nivel de bienestar importante, no es casual. En realidad, la ciencia ha propiciado, ¿no?, ha jugado un papel importante en el establecimiento de este mundo, de esta sociedad que conocemos. Y así lo dicen también, por ejemplo, personas como, hay un intelectual en este momento de referencia, que es Yuval Noah Harari. Sí lo conocen, me parece, algunos de ustedes lo han escuchado seguramente. Yuval Noah Harari, el autor del libro, el libro Sapiens. Sapiens es un libro que nos relata esto que estamos hablando, ¿no?, la evolución del hombre desde un ser prácticamente desprovisto de todo recurso, de todo instrumento, a lo que es ahora, y la proyección que se puede derivar de esto, ¿no?, de que el hombre se puede fusionar con estos adelantos tecnológicos, la fusión del hombre con la máquina, de tal manera que el hombre llegue a ser un dios. Yuval Noah Harari, el libro es Sapiens, y se subtitula de hombre a Dios, de hombre a dioses, perdón. Y también hay otro libro del mismo autor. El libro Sapiens aparece el 2014. El 2017 escribe otro libro que se titula Homo Deus, ¿no? Son libros de referencia porque son leídos a nivel mundial, lo cual no nos debe extrañar, pues la serpiente dijo a Eva allá en el Edén que Eva, comiendo de aquel fruto, tendría un nuevo conocimiento, el conocimiento del bien y del mal, un conocimiento que le convertiría o le haría ser como Dios. Lo mismo que se está mencionando ahora, que la cuarta revolución industrial, en la que predominará la inteligencia artificial y la robótica, significará la fusión del hombre con la máquina. Y al fusionarnos con la máquina, al convertirnos ya no en seres biológicos, sino en seres mitad hombre, mitad máquina, seremos inmortales. Lo dice esto también Klaus Schwab, que es el presidente del Foro Económico Mundial. Y en realidad, de acuerdo a mi entender, él es la cara visible o prominente de lo que la Biblia llama el poder del cuerno pequeño, es decir, el cuerno pequeño, el Vaticano, el instrumento más visible, y después hay otros más, pero de menor categoría, pero el que tiene más rango, se puede decir, o jerarquía, sería este hombre Klaus Schwab, que escribe un libro en el 2020
el 2020 un libro que se titula La Cuarta Revolución Industrial. Bien, entonces vemos que las ciudades se están afianzando, se están consolidando como lugares a donde nosotros, donde la humanidad va a vivir. Esto en contra del plan original del Señor para que la humanidad viva en el campo. Pero hermanos, nosotros sabemos que el enemigo va a ser juzgado, va a ser vencido y su poder le va a ser quitado, tal como lo describe Daniel, ¿no? El profeta Daniel en aquel capítulo 7, cuando nos habla de la visión de las 4 grandes bestias, ¿no? Su poder le será quitado y le será entregado, dice, al pueblo de los santos, a los hijos de Dios, a la iglesia, ¿no? Y quería terminar leyendo lo que dice el pasaje de Miqueas 5:6, un pasaje muy interesante, un capítulo también muy interesante que nos habla acerca de la venida del Salvador a la tierra. Bien, en ese marco está también Miqueas 5:6. Dice así: una condena a Babilonia, a la Babel de Nimrod. Dice: y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod, y nos librará del asirio, cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. Es un versículo bastante simbólico que tenemos nosotros que, con la ayuda del Señor, poder interpretarlo, ¿no? Aquí se nos está hablando de Nimrod, aquel hombre, aquel poderoso, habitante de la tierra de Asiria o de la tierra de Mesopotamia, que construyó estas ciudades en la llanura del Sinar, ¿no? Buscando de esta manera oponerse a Dios. Pero sin embargo la espada del Señor prevalecerá. Entendemos que es la espada del Espíritu, la espada del conocimiento, de la comprensión, del entendimiento del Evangelio, un Evangelio que supera a todo conocimiento, que rebasa todo conocimiento, de tal manera que los habitantes de la tierra no podrán tener más que asombro al conocer el Evangelio del Señor. Entonces, con esta espada del Evangelio, el Señor hollará la tierra de este malvado Nimrod que se opuso al Señor y que ahora sutilmente la ciencia y la tecnología quieren otra vez repetir en este final de los tiempos. Bien, gracias hermanos por vuestra atención. Quiero invitar ahora a nuestros hermanos diáconos para que pasen a recoger las ofrendas del segundo servicio y vamos también buscando el himno 125 que lleva por título Salvador, a ti me rindo. Sí, busquemos en nuestros himnarios el himno 125. Lleva por título Salvador, a ti me rindo. Invito también a la congregación aquí presente a ponerse de pie para entonar este hermoso himno con gratitud a nuestro Señor. Fortaleza
Pasamos a saludarnos entonces. Dios os guarde en su divino amor, hasta el día en que